buenas tardes. En nombre de la Facultad de Derecho del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, les damos la más cordial bienvenida a este tercer día de actividades con motivo de su 196 aniversario. En este marco, el día de hoy estaremos realizando el Seminario Internacional La Inteligencia Artificial en Latinoamérica, Regulación y Acceso a la Justicia. Nos acompaña la doctora María Minerva Zapata Denis, directora de nuestra facultad. Bienvenida. Del mismo modo se encuentra con nosotros el doctor Stephen Urbina Rodríguez, secretario académico. Nos acompaña la doctora Luceli Carballo Solís, consejera maestra de la Facultad de Derecho. Este foro busca analizar y discutir sobre la gran cantidad de instrumentos de gobernanza de inteligencia artificial que han surgido alrededor de Latinoamérica, así como el acceso a la justicia mediante esta, con especialistas de México y Colombia, quienes convergen esta tarde en el marco del 196 aniversario de esta facultad. El vertiginoso avance de la denominada revolución tecnológica ha abierto fuertes debates en la comunidad internacional respecto del uso y regulación de los diferentes sistemas tecnológicos de alto alcance y hoy de fácil acceso para la población. En las últimas 2 décadas se han presentado dilemas jurídicos que abarcan, entre otros, la propiedad de la información, la libertad de expresión, la propiedad intelectual en Internet, protección de datos personales, los Big Data y el Internet de las cosas. Este último, considerada como la herramienta que se desarrolla a partir de la conexión de Internet con objetos que realizan funciones que controlaba el ser humano, ya sea de manera digital o de manera manual, como puede ser la regulación de la luz en los hogares, la moderación de la música, los relojes inteligentes diseñados para medir reacciones corporales, sensores de humedad en el campo o dispositivos de radiofrecuencia en unidades de transporte. Estos podríamos considerar son los primeros modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, el impacto ha sido tal que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estándares para un Internet libre, abierta e incluyente, ha mostrado su preocupación ante un escenario futuro en el que el Internet de las cosas suplante las funciones de los humanos y todo se controle desde la red indiscriminadamente y con propósitos destructivos. Si le añadimos la variable de acceso a justicia, en un continente de marcadas desigualdades sociales, es válido cuestionarnos cuál es el marco regulatorio actual sobre la inteligencia artificial en nuestros países. ¿Existe alguna estrategia nacional digital que integre la inteligencia artificial en estos? ¿En qué casos se utiliza o se podría utilizar la inteligencia artificial en la impartición y el acceso a la justicia? Y finalmente, ¿cuál es el panorama general sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el acceso a la justicia? Es por ello que para esta casa de estudios es un gusto recibir esta tarde a invitados especialistas en estas materias, quienes tendrán un máximo de 15 minutos para desarrollar sus temáticas, para después abrir un espacio de preguntas y respuestas. Damos la bienvenida a quienes presencialmente estarán participando con nosotros, primeramente al doctor Pablo Pruneda Gross, quien es el director de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido. Del mismo modo se encuentra con nosotros la abogada Priscila Ruiz Guillén,
quien es actualmente una de las representantes en materia de derecho del programa de derechos digitales de la Oficina de Artículo 19 en México y Centroamérica. Bienvenida. De manera virtual también estarán participando Susana Echavarría Medina y Eliana Andrea Duitama Pulido de Colombia. Buenas tardes para todos en México. Reciban un cordial saludo desde Madrid. En primer lugar, quiero manifestar que es un honor para mí poder ser partícipe del Seminario Internacional de Inteligencia Artificial en Latinoamérica, Regulación y Acceso a la Justicia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Autónoma de Yucatán. Quiero comenzar por comentarles que la legislación colombiana tiene distintas disposiciones normativas que incentivan el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para modernizar la administración de justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos, los principios constitucionales y los valores democráticos. Algunas de las muchas normas están meramente enunciadas en esta diapositiva y quizá las de mayor importancia son la Ley 270 de Administración de Justicia, la Ley 1437 de 2011, el Código General del Proceso, el Decreto 537 de 2022, la Ley 2213 de 2022 y otras disposiciones de las cuales podemos hablar en la sesión de preguntas. Como quiera que el doctor Francisco Chan me ha pedido que comparta con ustedes un poco de lo que ha sido la experiencia práctica que ha tenido Colombia en relación con el desarrollo de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial aplicadas a la administración de justicia, pues yo quiero aprovechar este espacio para comentarles que en un encuentro académico como este, los profesores Griffith Sierra de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y el doctor Gustavo Corbalán, director del Laboratorio de Innovación de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, conversaron sobre los usos de las tecnologías emergentes en la administración de justicia. En esta primera conversación, el profesor Corbalán manifiesta que Argentina cuenta con una herramienta que utiliza inteligencia artificial que se emplea en la Fiscalía General del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y que realiza unas predicciones para las decisiones judiciales con una tasa de acierto del 96%. Adicional a eso, el mencionado profesor comenta que esta herramienta reduce el tiempo de la resolución de controversias de manera significativa. Por su parte, el profesor colombiano le traslada un poco su preocupación por la situación que para este momento estaba viviendo la jurisdicción constitucional colombiana, como quiera que, entre otras cosas, existía la probabilidad de que el edificio donde se albergaban los expedientes que estudiaba la Corte Constitucional colapsara por cuenta del proceso de documentación que se recibía. Asimismo, advierte que el índice de evacuación de los procesos es bajo en comparación con el número de expedientes que ingresan a la Corte Constitucional para realizar el proceso de selección de las acciones de tutela. Pues más o menos desde el año 2014, diariamente la Corte Constitucional comienza a recibir cerca de 1.500 expedientes. Aquí quisiera hacer un primer paréntesis para señalar que nuestra Constitución Política de 1991 consagra la acción de tutela como una herramienta para la defensa de los derechos fundamentales y con base a un informe estadístico realizado durante los años 2018 y 2019, la Corte Constitucional determina que en la mayoría de los casos se amenazan o vulneran, entre otros derechos,
el derecho de petición, el derecho a la salud, el derecho al debido proceso, el mínimo vital, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, los profesores mencionados contactan a la Secretaría General y a los magistrados titulares de la Corte Constitucional y comienzan a realizar una conversación en torno a la pertinencia de ejecutar un proyecto piloto que proporciona una solución digital para optimizar los procesos de selección y análisis de las sentencias de tutela. Luego de varias reuniones estratégicas, la Corte Constitucional, en ejercicio de su independencia y autonomía, determinó que la problemática a abordar sería la relacionada con el derecho fundamental a la salud, por tres razones. La primera, porque en efecto se trata de un derecho fundamental con una alta demanda, tal y como se advierte en la diapositiva. La segunda, porque este derecho está estrechamente relacionado con el derecho a la vida. Y la tercera, porque la protección a este derecho tiene fundamento en diversos instrumentos internacionales y nacionales. Hecho el anterior ejercicio, se suscribe un memorando de entendimiento entre las universidades antes mencionadas y la Corte Constitucional para darle vida a una solución tecnológica. Los magistrados y los empleados de la Alta Corte participan activamente en la fase de diseño y construcción de este sistema, hacen los flujogramas para comprender la dinámica procesal, se escanean los procesos, se recolectan los datos, indudablemente de conformidad con lo dispuesto en la normatividad colombiana, y se fijan los criterios de selección jurisprudencial que se utilizarían en el modelo de la herramienta tecnológica. En relación a estos criterios, la Corte estableció 33 criterios de selección. Entre ellos, los más significativos son la decisión del juez, la categoría del servicio, el tipo de afiliación, la condición de salud, la pretensión y la condición de sujeto especial de protección. En tratándose de este último caso, a manera de ejemplo, y como quiera que la Corte ha dicho reiteradamente en su jurisprudencia, que, por ejemplo, las mujeres en estado de embarazo o con fuero de maternidad, los niños, las niñas, los adolescentes, los niños menores de 1 año, las víctimas de violencia, la población adulta mayor, las personas con enfermedades huérfanas, los desplazados, las víctimas de violencia y conflicto armado, las personas en situación de incapacidad, los migrantes, la población habitante de calle, la población privada de libertad, las minorías indígenas, las personas afrodescendientes y las personas en condición de pobreza, son personas o son sujetos de especial protección constitucional. Y por tal razón se considera que en estos casos se debe dar prelación al conocimiento de estos asuntos. Superado esto, lo que hace el laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires es socializar una prueba de concepto a la cual se le realizan varios testeos y una vez se verifica que la solución tecnológica tiene un 95% de asertividad, se pone en funcionamiento a comienzos del año 2020, justo antes de la pandemia. Se da del caso mencionar pues, que esta herramienta al momento de su lanzamiento se denominó como Pretoria por estar inspirada justamente en ese auxiliar de la justicia romana que era el pretor. Y esta herramienta lo que hace es buscar, analizar, categorizar y clasificar la información de las sentencias que se reciben diariamente en la Corte conforme a los criterios priorizados por esta alta corporación.
Este proceso fue exitoso, tanto así que la Corporación Excelencia para la Justicia le otorga a final del 2020 un premio a la Corte Constitucional por considerar justamente que Pretoria es una herramienta innovadora que auxilia al juez en la búsqueda de procesos prioritarios entre miles de expedientes. Con base a la experiencia anterior, se intenta realizar un piloto similar en la sección primera y quinta del Consejo de Estado colombiano, con la finalidad de obtener la detección inteligente y la automatización de los procesos, concretamente de procesos relativos a la propiedad industrial, particularmente los de confundibilidad marcaria y en asuntos relacionados con las inhabilidades de los congresistas. Si bien el proyecto y el prototipo al momento de darse a conocer y socializarse ante la sala plena del Consejo de Estado demostró que era una herramienta exitosa, es pertinente mencionar que no se pudo materializar por diversas razones, entre ellas las asociadas a la priorización del gasto para la digitalización de los procesos judiciales como consecuencia de la pandemia. Todo lo anterior nos conduce a concluir que este escenario de aprendizaje ha sido valioso para reflexionar sobre los beneficios del uso de tecnologías en la administración de justicia. Concretamente, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en especial la inteligencia artificial, pueden lograr, entre otras cosas, hacer más eficiente la administración de justicia, reducir la burocracia, contrarrestar los índices de congestión judicial, estandarizar los datos y la información judicial, acelerar los tiempos de resolución de los casos, racionalizar el gasto público, fomentar la innovación jurídica, facilitar a través de las tecnologías los actos de comunicación procesal, y finalmente, estimular la rendición de cuentas. Ahora bien, desde la perspectiva de los retos, se hace necesario indudablemente fortalecer el principio de transparencia algorítmica y para ello es pertinente democratizar el diseño algorítmico del sistema. Asimismo, es necesario someter el imperio de los algoritmos a los principios democráticos, el respeto de los derechos humanos y robustecer el principio de la inteligencia artificial centrada en los seres humanos. Para ello es necesario justamente consolidar y facilitar la interacción bilateral entre la Administración de Justicia y los ciudadanos, promover la alfabetización digital para reducir esa brecha digital y garantizar el acceso a la Administración de Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad digital. Asimismo, promover las habilidades para los nuevos juristas digitales, promover la interoperatividad y reforzar la seguridad en el entorno digital. Finalmente, la inteligencia artificial humaniza el trabajo del servidor público, como quiera que le permite optimizar el tiempo, eliminando las tareas rutinarias o mecánicas y lo incita a fortalecer el potencial intelectual en la creación de nuevo derecho y en la solución de casos de alta complejidad. Muchísimas gracias. Para hacer más ágil la dinámica y con la intervención de Susana Echavarría Medina, quien es representante de Universidades de Colombia. Es abogada con opción en periodismo por la Universidad de los Andes en Colombia y certificada en periodismo de la Universidad de California. Actualmente es coordinadora de proyectos del 20 Red de Acceso a la Justicia para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales. Buenas tardes, mi nombre es Susana Echavarría Medina, soy abogada y coordinadora de proyectos en la organización El 20, una organización colombiana que se dedica a la defensa de periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes sociales para la garantía de la libertad de expresión y el acceso a la administración de justicia en Colombia. Vengo a comentarles sobre un caso en el que un juez de tutela en Colombia, que es el Amparo Constitucional Colombiano, usa ChatGPT para definir si
tutela el derecho del acceso a la salud de un menor de edad con una discapacidad. Este caso en este momento está siendo estudiado por la Corte Constitucional de Colombia, y vengo a hablarles también de los comentarios y reflexiones que enviamos desde el 20 en conjunto con la Fundación Carisma para la aplicación y para la consideración de este tipo de herramientas en la administración de justicia, con base en el contexto colombiano y en los lineamientos que consideramos deben tenerse en cuenta. Entonces, un poco de contexto sobre los esfuerzos de digitalización de la justicia y el uso de inteligencia artificial por parte de operadores judiciales en Colombia. Esto exige que haya como una idea sobre la forma y el punto de la digitalización de la justicia en este momento en el país. Y es que cuando llega la pandemia del COVID-19, pues evidentemente hay una necesidad de seguir prestando estos servicios de administración de justicia y de surtir los trámites procesales por diferentes medios, ya que la presencialidad no era posible. Entonces sale el decreto 806 del 2020, que después se convierte en la ley 2313 del 2022 sobre digitalización de justicia, y básicamente lo que esto pues buscaba hacer en esencia era mantener activos los servicios en estas condiciones anómalas, pero pues a medida que fue avanzando buscó también descongestionar y reducir los costos asociados con el acceso a la administración de justicia. Este es un mandato de inclusión de medidas tecnológicas en los procesos judiciales que existía desde hace más de una década en Colombia, pero pues que la implementación seguía siendo bastante cruda hasta que, obligados por la pandemia, debieron tenerla en cuenta. Sin embargo, y esto ya de entrada presenta una barrera grande para la digitalización de la justicia desde todos los ámbitos, y es que pues hay que considerar la brecha digital que existe al menos en Colombia. Para el 2021 solamente el 61.6% de los hogares contaban con acceso a internet. Esta es una cifra que de hecho se reduce bastante si se mide y si se comparan el acceso de centros poblados con zonas rurales dispersas. Y también había otras fallas que dificultaban la digitalización de justicia, como la adecuación de los procesos, la estructura y el traslado de la estructura digital, de la estructura judicial a la digitalización, la falta de infraestructura tecnológica y la poca claridad en los protocolos que deberían adoptarse. Entonces, hasta el momento, la forma en la que la normativa colombiana entiende la digitalización ha consistido principalmente en permitir que los procedimientos que exigían la presencia física de las personas o la radicación presencial de documentos o diligencias, pues se pudiera surtir de forma virtual. Entonces esto lo que buscaba era emular la comunicación presencial a través de videollamadas, correos electrónicos, formularios virtuales. Esto no pretendía en ningún caso reemplazar decisiones humanas o considerar incluso decisiones tomadas por un sistema informático. Entonces, ante este caso particular y allá analizando la forma en la que la inteligencia artificial podría incidir en la administración de justicia, pues realmente el marco jurídico para la digitalización es bastante limitado en este caso, y no hay una consideración aún desde la regulación colombiana de cómo se puede entender esto desde un marco de derechos humanos que garantice el acceso efectivo y la no vulneración de otros derechos, y que entienda los riesgos potenciales y en sí el funcionamiento de estas nuevas tecnologías. Específicamente sobre la inteligencia artificial y su uso en la rama judicial, también es muy importante hacer precisiones sobre qué tipo de inteligencia artificial se está hablando. Y en este caso pues estamos hablando de una inteligencia artificial conocida como inteligencia artificial generativa, particularmente ChatGPT, que es el chatbot que fue usado en este caso y que pues es uno de los más usados en la actualidad. Entonces, para dar una explicación muy breve sobre cómo funciona específicamente esta herramienta, la inteligencia artificial generativa es una inteligencia capaz de procesar y generar contenidos en lenguaje natural. Entonces, ChatGPT en particular puede producir contenidos a través de bases de datos previamente utilizadas para su entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? A partir de insumos de textos, es decir, a partir de lo que el usuario le pregunte o le consulte a ChatGPT, pues esta puede responder
con textos cortos en lenguaje natural que parecen responder a la respuesta. Y es importante decir parecen responder, porque lo que hace es que esto no tiene un razonamiento frente a la respuesta que entrega, sino que calcula probabilísticamente cuál es la secuencia de palabras más adecuada para responder este insumo. Eso lo hace cuando se ha alimentado de una inmensa cantidad de textos y de contenidos disponibles, y pues adicionalmente después de haber sido como pulido o afinado por una persona para que las respuestas sean más congruentes, pero esto no busca dar una respuesta correcta, sino dar una respuesta que sea probabilísticamente válida. Entonces, en ningún caso, y es claro ChatGPT y su propietario OpenAI en este punto, y es que nunca busca la respuesta de ChatGPT ser verdadera, ser fiel a la realidad de los hechos, sino simplemente dar la respuesta probabilísticamente más viable. Entonces es importante saber que aunque la respuesta tenga la apariencia de ser correcta porque es gramaticalmente adecuada y coherente, pues puede contener datos falsos, aseveraciones falsas, incluso puede tener sesgos, que es un tema que hay que tener en consideración, y podría inclusive citar fuentes inexistentes. Entonces podría citar sentencias que no existen, de tribunales que no existen, artículos y publicaciones que tampoco nunca han sido publicadas, y estas respuestas se les conoce como alucinaciones. Esto es importante porque no hay nada en el modelo mismo que permita garantizar que sus respuestas sean reales. Entonces ahí hay como una primera necesidad de verificación por parte del usuario, que pues no es algo que hasta el momento se haya establecido con claridad. Frente al tema de los sesgos, es importante tener en cuenta que la misma respuesta también puede tener los sesgos de la información por la que se alimentó. Entonces, por ejemplo, si solamente recibió cierta línea de información o una cantidad limitada, por ejemplo, de jurisprudencia o jurisprudencia enfocada en algún país o en alguna línea, es muy posible que la respuesta que dé contenga esos sesgos. Y aquí va como la primera regla que se debe establecer para el uso, o al menos consideración que se debe establecer para el uso de estas herramientas en el proceso judicial, y es que la responsabilidad en últimas siempre debería caer sobre el juez y en su deber de verificar, no solamente como juez, sino en general como cualquier usuario de estas herramientas, el contenido que se le está dando y la respuesta que está produciendo. Esto obviamente, como ya lo veremos, se ve reforzado pues por los deberes judiciales y por la misma actividad que en este caso estaría desplegando. Esto entonces nos lleva a una de las consideraciones y de las preguntas que nos hace la Corte Constitucional, y es si el uso de esta herramienta podría, por ejemplo, vulnerar o al menos representar un riesgo para los derechos fundamentales, especialmente el debido proceso, y también pues esto cómo podría sacrificar o afectar la independencia judicial. Y esto tiene mucho que ver también con la forma y con el rol que tiene el juez en el proceso judicial en Colombia, y es un rol central, es un rol de dirección bajo el cual, además de llevar a cabo los intereses de la justicia, pues se le exige fundamentar sus sentencias y motivarlas adecuadamente, y esto pues es siempre basados en lo que en la Constitución se le llama el imperio de la ley. Entonces estas otras consideraciones y fuentes externas, como las respuestas que da ChatGPT, pues realmente no son una fuente de derecho en los términos que lo exige la ley. Mucho más cuando es claro, y ya lo expuse, ningún sistema de inteligencia artificial generativa puede garantizar que los productos y las respuestas que entregue sean veraces, estén libres de sesgos y sean adecuadas para el contexto en particular. Entonces, si hay algún error en un fallo judicial, siempre deberá ser establecido como una falta del juez, y bajo ninguna circunstancia el juez podría eximirse de su responsabilidad diciendo que fue basada en una respuesta de una inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Específicamente sobre la posibilidad o no de prohibir, bloquear estas herramientas, pues realmente es
imposible de verificar en la realidad, implicaría una carga muy grande sobre los estados y las entidades de vigilancia de la revisión posterior de los fallos proferidos. Entonces, en la realidad hay que considerar que es muy posible que este tipo de herramientas se sigan usando, y pues entonces habría que considerar cuáles son las salvaguardas y cuáles son los lineamientos para tener en cuenta, ya establecidos, pues que en todo caso siempre recaerá la responsabilidad sobre el juez, para que haya al menos unas consideraciones más garantistas del debido proceso y de la independencia judicial. En este caso, entonces, pues si no se consideran las salvaguardas necesarias para el uso de inteligencia artificial generativa en la Administración de Justicia, se afectarían gravemente las garantías al debido proceso, porque se produciría una gran desconfianza sobre la fiabilidad de las decisiones. Se promovería una posibilidad de que haya fácticamente un reemplazo del juez por la herramienta y una cristalización de los fallos dentro de los sistemas judiciales. ¿Qué recomendaciones entonces se tendrían que tener en cuenta para desarrollar un marco destinado al buen uso de las herramientas de inteligencia artificial para apoyar la sustentación de decisiones judiciales? Es una pregunta que nos hace la Corte Constitucional y que respondimos teniendo en cuenta los lineamientos y los principios éticos que han desarrollado otras organizaciones como la UNESCO y la Comisión Europea por la eficiencia de la justicia del Consejo Europeo, así como el proyecto de ley de inteligencia artificial que se tramita actualmente ante el Parlamento Europeo. Y pues se formularon una serie de salvaguardas que en todo caso deben estar presentes en todo el ciclo de vida de las inteligencias artificiales, especialmente cuando estas conlleven un alto riesgo para el ejercicio de derechos humanos, sobre todo, por ejemplo, siendo la Administración de Justicia uno de ellos, con una particularidad, y es que la inteligencias artificiales generativas como ChatGPT incluso presentan un reto adicional, y es que pues estas son inteligencias artificiales multipropósito, es decir, no están creadas para brindar respuestas para la administración de justicia, y eso pues genera una dificultad adicional. Pero en todo caso, ya hablando de salvaguardas generales que podrían aplicar a unos lineamientos específicos, pues se habla en primer lugar de la idoneidad de las herramientas utilizadas precisamente para servir en el propósito específico de la Administración de Justicia, y la necesidad de salvaguardas con enfoque en la formulación de una política pública del uso de herramientas de inteligencia artificial en la Administración de Justicia. Esto exige que pues esta política pública y estos lineamientos de la entidad que regule la Administración de Justicia en cada país sea comprensiva e instruya a los operadores judiciales sobre la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial, siempre velando por la garantía de derechos humanos, la independencia judicial y siempre persiguiendo los fines últimos de la Administración de Justicia. En segundo lugar, están los deberes de transparencia y explicabilidad, y pues se busca que entonces se conozca cómo llegan las inteligencias artificiales a las respuestas que están dando, de qué están alimentadas, y cómo los operadores judiciales usan estas respuestas de forma explícita en sus decisiones, y pues nuevamente con las consideraciones que ya hemos venido haciendo. Esto viene de la mano con la tercera salvaguarda, que es la sensibilización a la ciudadanía y a la administración de justicia. Es una faceta más activa de la transparencia, en la cual se exigiría una educación abierta y accesible con el fin, pues por un lado, de que se use responsablemente la inteligencia artificial, pero también que haya una participación pública efectiva para su implementación, y que siempre haya claridad, en primer lugar, sobre la existencia de sesgos que tiene la herramienta, y en segundo lugar, sobre la posibilidad de error y la necesidad siempre de verificar de forma visible y explícita la información que la inteligencia artificial proporciona. En cuarto lugar está el tema de la protección de los datos, y es tener en consideración que siempre se cumplan con los lineamientos legales de protección de datos personales, y pues que haya un tratamiento con salvaguardas para el tratamiento de datos sensibles. Y finalmente, pues la responsabilidad en el uso de herramientas, como ya lo mencionamos, siempre atribuible a seres humanos, y pues en este caso a los operadores de justicia. Esto exige también que la política pública cuente con un marco de responsabilidad que pueda aclarar o proponer marcos para la efectiva
responsabilidad disciplinaria por un uso irresponsable o por los resultados que se lleguen a generar por el uso de por el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia, a su vez que tenga medidas correctivas para reparar los daños que podrían causarse en el sistema judicial por el uso de estas herramientas. Bien, acabamos de escuchar justamente la intervención de Susana Echavarría Medina de Colombia, y ahora en esta segunda parte de este seminario vamos a invitar justamente a Pablo Pruneda y a Priscila Ruiz puedan pasar al frente para iniciar ahora sí que el intercambio de puntos de vista y perspectivas. Adelante y bienvenidos. Bien, pues iniciamos esta segunda parte con la intervención de la abogada Priscila Ruiz Guillén. Ella es abogada con especialidad en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Oficina México. Cuenta con un diplomado en Nuevas Tecnologías de la Información y Derecho por la Barra de Abogados de México y un certificado en Investigación de Fuentes Abiertas por el Instituto Internacional de Investigación Criminal de La Haya. Ha sido consultora e investigadora de Amnistía Internacional de España y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es la coordinadora legal del Programa de Derechos Digitales de la Oficina de Artículo 19 en México y Centroamérica. Bienvenida, Priscila. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por organizar estas conferencias. La verdad estoy muy agradecida con todo el equipo del Departamento de Derecho en la facultad. Y bueno, para mí es muy grato estar con las y los estudiantes de Derecho justo para que puedan también aperturarse y adentrarse a lo que son las nuevas tecnologías y cómo esta se va relacionando con el ejercicio de derecho. A mí me gustaría como ir tocando varios puntos relacionados a por qué le llamamos inteligencia artificial. Sinceramente no hay un concepto homologado, no existe un concepto, digamos, en el cual se determine qué es la inteligencia artificial. Hay varias discusiones al respecto. De hecho, una de las discusiones que se ha vertido ha sido en el Foro de Gobernanza Internet, que año con año se juntan diversas organizaciones de la sociedad civil, actores gubernamentales, técnicos, académicos, justo para saber cómo tendría que ser la gobernanza del Internet. Entre diversos temas que se tocan ahí, en este año fue muy presidido el tema de inteligencia artificial. Y justo porque, digamos, la inteligencia artificial, nosotros nos habíamos preguntado que si es una moda o es una necesidad. Y hemos concluido que, independientemente de que sea, digamos, un tema de moda, sentimos que es un tema que nos está rebasando y que es una necesidad abordarlo desde diferentes perspectivas. Sabemos que la tecnología avanza de manera rápida, que es una revolución tecnológica, industrial que ahorita nos está carcomiendo, ¿no? Y que, digamos, hace falta, o se preguntan, ¿por qué no tenemos una regulación respecto a eso? El resultado ha sido porque a través de diversos informes, de varias investigaciones que se han realizado, lo que han visto que mediante el uso de la inteligencia artificial ha habido ciertos impactos diferenciados a grupos minoritarios específicamente, y también porque hay ciertas vulneraciones que se pueden ubicar en materia de derechos humanos. Ahora voy a ir abordando esa parte. Pero también está, digamos, como la otra discusión sobre el beneficio que pueden traer las tecnologías emergentes. Y estas tecnologías emergentes emergen, digamos, todo el tiempo en el sentido de que se va proporcionando de acuerdo a cierta materia, ya sea en temas de salud, ¿no? Temas de educación, temas de seguridad, y ahora la parte de justicia digital, que es, digamos, uno de los temas que se está contemplando en saber qué tipo de inteligencia o qué tipo de tecnología emergente se tiene que aplicar.
Entonces, digamos, esta dualidad de discursos entre si tenemos que utilizar la tecnología, pero cómo, o si se tendría que regular, pero qué cosa, es una de las discusiones que se está llevando no solamente, digamos, regional, sino a nivel global. Y justo ahora ha emergido más por el tema, digamos, de la fragmentación del Internet, así se lo llaman, ¿no? Esta fragmentación de Internet justo por el contexto global o internacional que hay en la actualidad, ¿no? Porque hay conflictos armados, porque hay una desinformación, hay remociones masivas de contenido en cuanto a información que se está dando. Y digamos que ahora que han estallado, digamos, estas guerras, ¿no? Tanto la de Ucrania como la de Israel, entonces es más, digamos, una de las discusiones que se están dando dentro de esta temática. Justo a mí me gustaría conversar con ustedes en compartirles primero qué es artículo 19, por qué estamos metidos en la parte de tecnologías, y digamos cuál ha sido nuestro rol de incidencia tanto en materia legislativa como en políticas públicas, ¿no? Artículo 19 nació en Inglaterra, es una organización sin fines de lucro, tenemos varias oficinas regionales, en la que yo pertenezco es la Oficina Regional de México-Centroamérica, y estamos, digamos, nuestro rol principal es poder defender la libertad de expresión y acceso a la información. De esta manera damos acompañamiento a periodistas y defensores de derechos humanos, pero también ahora hemos visto que a raíz de este contexto queremos que todos los usuarios y usuarias, digamos, que utilizan plataformas digitales también y que ejercen, digamos, continuamente la libertad de expresión, es algo que también tenemos que acompañar, ¿no? Entonces, digamos, ahora en el programa de derechos digitales, que es en el cual yo estoy dentro de la coordinación jurídica, nos toca ver cuál es el efecto que tienen estas tecnologías emergentes en relación a la libertad de expresión y acceso a la información. Todas y todos tenemos, bueno, lo que más manejamos son las redes sociales, las más comunes o lo que nosotros denominamos las Big Tech, que son, digamos, compañías que monopólicamente tienen estos servicios exclusivos para mensajería, para cuestiones de publicaciones de contenido, como es Google, como es Meta, ¿no? que en Meta se deriva todo lo de Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Y también, ya no tanto, pero digamos cuando existía Twitter, pero ahora X, son las que más comúnmente utilizamos. Y esto, digamos, a través de la documentación y de lo que hemos acompañado, hemos visto varias situaciones en torno a cómo, o lo que nos habíamos preguntado es cómo es que se utilizan los algoritmos, ¿no? En este caso una de las herramientas de la inteligencia artificial, para moderar ciertos contenidos. Y veíamos que justo una de las vulneraciones que se daban a grupos específicos, por ejemplo, grupos como migrantes que utilizaban redes sociales para publicar algún tipo de denuncia, o a grupos de comunidades indígenas o incluso colectivas feministas, pues se les removía automáticamente el contenido. Esto es lo que decimos que es una moderación algorítmica, ¿no? Porque es basada, digamos, no por humanos, sino digamos como por una máquina o tecnología, digamos, ¿no? Y entonces esto coartaba mucho la libertad de expresión porque no establecía los estándares o no se llevaban a cabo los estándares de los marcos internacionales en materia de derechos humanos, sino que al contrario, se estaba aplicando lo que son las normas comunitarias, los términos servicios, que finalmente nosotros no los leemos, aunque deberíamos de leerlos, pero hay personas que no son abogados o abogadas, y incluso pues es un lenguaje muy técnico que resulta ser muy difícil para entender qué es lo que se está aceptando en esa parte. Independientemente de eso, que también estamos viendo como parte de la moderación algorítmica, también lo que hemos visto es que existe, digamos, una justificación muy importante en temas de cómo o en dónde utilizar la inteligencia artificial. Y
esto específicamente al sector público, ¿no? Digamos en este sentido que podría, digamos, ser herramientas para poder ayudar a que algo funcione de manera más rápida o que nos ayuden para poder sistematizar grandes datos o grande información. Y lo que hemos visto que, sin embargo, que es una herramienta que tal vez es necesaria utilizar, pero para saber en qué cosa, muchas de las justificaciones es, por ejemplo, en el tema específico de vigilancia, en cuanto a agentes de seguridad ciudadana, lo que han utilizado es esta justificación de que todo se está utilizando inteligencia artificial como una cuestión de seguridad nacional. Y digamos, la inteligencia artificial en sí incluye muchas cosas como reconocimiento facial, ¿no? Que es algo que se está llevando a efecto, digamos, no solamente en México, sino en muchas regiones de Latinoamérica. Existe también en China, digamos, en los países asiáticos ya está el reconocimiento emocional, es algo que quieren traer también a las Américas, pero ha habido un cierto obstáculo por parte de organizaciones en detener esa parte, pero también, digamos, vemos que la tecnología biométrica es algo que está avanzando de manera rápida y que justo retoma, digamos, estos datos personales que están protegidos. Sabemos que estos datos personales que también están protegidos no solamente a nivel constitucional, digamos, hablándolo en cuestión de México, sino que también ya hay reconocimiento dentro del marco interamericano de derechos humanos, ¿no? Y también en el marco europeo. Otra de las cosas que hemos visto en torno al tipo de vigilancia, no solamente a la tecnología biométrica, sino que también reconocimientos faciales, son las ciudades inteligentes. Y un poco lo que retomo la introducción que realizaron amablemente el coordinador, en el sentido de que estas ciudades inteligentes utilizan el IoT, ¿no? Que es el Internet of Things o el Internet de las cosas. Y ahora estamos muy acostumbrados y acostumbradas a conectar todo a través de Alexa, a través de cualquier otro dispositivo que creemos que se ve bonito y que nos gustaría estar a la vanguardia tecnológica. Sin embargo, no sabemos que esos datos son utilizados y son enviados por empresas a diferentes personas. No sabemos quiénes son las personas y quiénes son los actores. Sin embargo, estas son enviadas, ¿no? Y justo en el sentido de que también, pues como aceptamos estos términos y servicios y no sabemos, simplemente queremos escuchar, no sé, Spotify o queremos escuchar cualquier otra o abrir cualquier otra aplicación, lo que queremos es aceptar los términos de servicios para tener el servicio. Entonces, digamos, esa falta digamos, de conocimiento respecto a qué está pasando con nuestros datos, pues resulta ser, digamos, algo que se alimenta para poder realizar ciertos blancos específicos en cuanto a temas de vigilancia. También están algunas técnicas inteligentes para el mantenimiento del orden, que son como los métodos basados en datos, que son para la respuesta policial en investigaciones, en previsiones de delitos o incluso decisiones sobre condenas. Y lo que también hemos visto es este seguimiento en redes sociales, donde se utilizan algoritmos para realizar perfilamientos específicos de grupos, ¿no? Esto también, digamos, es una de las cuestiones que nos ha alertado y que sí resulta relevante que se pueda ir abordando. Entonces, ante el uso de datos masivos que se recaban a diario, donde no existe o poco o nulo conocimiento sobre de quiénes se tratan, para qué se están utilizando y por qué, además de que no hay notificación hacia la persona donde exclusivamente se dice que se está utilizando algún dato personal de esa persona, digamos, las empresas lo están dando, lo están vendiendo y hay un gran desconocimiento respecto a esto.
Vemos que sí, o sea, en las Américas, en Latinoamérica hay un contexto de retroceso democrático, donde las tecnologías emergentes principalmente se abocan o están dirigidas hacia la vigilancia, con lo que estaba comentando, la justificación de que es por una cuestión de seguridad ciudadana o nacional. Sin embargo, hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad para saber qué tipo de tecnologías se están utilizando, para qué se están utilizando, quiénes las están utilizando, y si hay, digamos, lo que nosotros llamamos en políticas públicas una cuestión de seguimiento y evaluación de ese tipo de tecnologías, ¿no? Siempre lo que hemos establecido dentro de nuestros pronunciamientos y de las discusiones que también emitimos con tomadores de decisión es que si se va a desplegar cierta tecnología, tiene que cumplir con el test tripartito. Y este test tripartito es que una debe estar prevista por la ley, la segunda es que debe ser legítimo, y la tres es que esté conforme a la aplicación estricta del test de necesidad y proporcionalidad. Ya la Suprema Corte de Justicia ha emitido jurisprudencia respecto a esto, y creemos que, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas jurisprudencias, y creemos que ese, digamos, es uno de los test que se debe de aplicar siempre en cuanto se vaya a restringir o inhibir algún tipo de derechos humanos. También otra de las cuestiones, y vaya que un poco lo había comentado la colega colombiana, es que, ya estaba hablando más de inteligencia artificial degenerativa. O sea, hay otras variantes como el machine learning y otras, pero digamos, que es justo para lo de ChatGPT, no es que sea algo malo, ¿no? Porque también nosotros utilizamos este tipo de tecnologías, como para corregir algún documento, para traducir algún documento en inglés o español. No es algo malo, sino que el funcionamiento o la conducta que se le está dando a este tipo de tecnologías. Esto llámese que no puede un juez depender o decirle al ChatGPT que le haga una sentencia. Obviamente no es de esa manera, sino que debe siempre velar por lo que es el debido proceso, el acceso a la justicia, ¿no? Y siempre retomar esa perspectiva relacionada a derechos humanos. Justo hay una organización que me parece muy importante, que se pueden ir adentrando, que se llama Fair Trails, que trabaja con el tema de justicia digital y hace un análisis muy importante relacionado a si, digamos, en el tema de justicia digital debe integrarse en un proceso penal en cuanto a, digamos, desde el paso número 1 hasta el fin, y lo que ellos decían era que no. O sea, la inteligencia artificial no sirve para ese proceso, digamos, donde está el debido proceso, donde está el acceso a la justicia, donde está la independencia, donde está la imparcialidad. No se le debe dejar a las máquinas. ¿Por qué? Justo porque tiene un sesgo muy importante, y que ya lo han sacado varias investigaciones al respecto. Y otra es porque este contacto entre humanos es necesario justo para saber el caso en específico, ¿no? Se puede, sí, digamos, utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, en búsquedas, por ejemplo, en sistematizaciones, por ejemplo, incluso en algún tipo de herramienta para corregir algo en específico, pero no para determinar sobre algún tipo de sentencia. Sí, digamos, en Colombia se ha visto y creemos que sí es demasiado importante ver cómo se resuelve esto en Colombia. En México aún no tenemos, digamos, algo en específico. Están las discusiones, ahora sí entrando como en materia de incidencia política, sí se está realizando discusiones acerca de la regulación. Hay varias mesas abiertas, e incluso está la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que, digamos, también no solo, o sea, puede ser
cualquier persona puede entrar, inscribirse y participar dentro de las mesas. No necesariamente tiene que ser experto o experta. Las discusiones son en torno a diversos temas como negocios, como cuestión de ciberseguridad, como cuestión de violencia digital o una cuestión de perspectiva de género, para ver de qué manera se integra este tipo de tecnologías emergentes en cada una de ellas. Entonces, pues aquí dejaría mi intervención y muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Priscila y ahora toca el turno de Pablo Pruneda Gross, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido profesor de Derecho Civil desde 1999 y desde 2012 maestro por oposición de la materia de sucesiones. Es especialista en inteligencia artificial. Desde 2020 y a la fecha, funge como coordinador de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial, LIDIA, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde la cual ha organizado y participado en decenas de conferencias, cursos, foros y seminarios relacionados con la misma, desde las perspectivas y problemáticas jurídicas, así como participado en diversas publicaciones sobre la materia. Bienvenido, Pablo. Bueno, pues hay que empezar por el principio. Yo creo que empezar agradeciéndole a la UADY que nos reciba nuevamente en su casa. Yo ya he estado aquí, es mi tercera vez. La primera vez fue virtual porque estábamos en la pandemia y tuve el gusto de conocer este enorme y magnífico esfuerzo que hace su institución por sus estudiantes, que es la Semana Jurídica. Quiero agradecer particularmente, por supuesto, a la directora Minerva Zapata Denis, porque su anfitrionía y generosidad es la que nos tiene aquí reunidos presencialmente nuevamente. Y por supuesto que tengo que agradecer a los coordinadores de este evento, a Mario y a Francisco, Francisco Chan, que además es integrante de LIDIA, la línea de investigación que tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que abrimos hace 4 años en un esfuerzo por entender algo que voy a insistir mucho al respecto en esta plática, porque tiene que ver con ustedes y con su formación como abogados. Entonces, para no empezar por el principio, quiero decirles que así como este ha sido un privilegio para mí estar aquí con ustedes, también significa un enorme reto. Y el reto tiene que ver con 2 cosas que me parecen importantísimas. Primero, como vieron en la semblanza que dio Mario, yo llevo dando clases de Derecho desde 1999, hace una eternidad. Y he visto cómo hablarle a los estudiantes ha significado siempre un reto y cada vez diferente y cada vez mayor. Y el otro reto que tiene que ver con esta charla es que se me pidió que en 15 minutos les platique sobre un tema de alta complejidad y de enorme dificultad y reto, ¿no? Entonces, bueno, pues decirles que haré mi mejor esfuerzo por en 15 minutos darles una embarradita de algo que después se enriquecerá mucho en sus preguntas y las respuestas que podamos o tratemos de darle a ellas. Priscila ya les daba una definición de inteligencia artificial y les decía, cuidado con las definiciones de inteligencia artificial porque depende de la época en la que ustedes se encuentren, una definición va a ser diferente. Porque la inteligencia artificial es un elemento técnico que ha ido cambiando y evolucionando permanentemente. Entonces la definición de esa cuestión técnica, por supuesto que también ha ido evolucionando. La que yo les traigo es una definición que habla sobre una rama de las ciencias computacionales encargada de diseñar sistemas computacionales inteligentes, o sea, sistemas que exhiben características que se asocian con la inteligencia en el comportamiento humano, tales como entender el lenguaje, aprender, razonar, resolver problemas, etc. Hay muchas más, esta es la que yo les propongo. Inteligencia artificial, creo que hablarle a los jóvenes de inteligencia artificial es mucho más fácil que hablarle a los viejitos de mi edad,
porque ustedes ya nacen en una tecnología que les permite entender que para llegar de un lugar a otro, pues basta con bajar y clicar una aplicación de tu celular que te va a dar no solo la ruta más adecuada, sino además va a confrontar con la información que todos los usuarios del sistema le dan para que entonces encuentre el menor tráfico posible. Y que es el sistema Waze o Google, tiene un elemento que es muy interesante para esta plática. Como herramienta, pues te dice dónde hay el menor tráfico. Pero ¿qué pasa si todos usamos Waze o Google? Pues que entonces si la herramienta a todos nos manda por el atajo, va a crear tráfico. Entonces la herramienta y los creadores de estas herramientas de pronto se dan cuenta que tienen un poder sobre la gente. El poder de decirles por dónde se van y poder decirle a unos que se vayan por un lugar y a otros por otro lado, para no generar el tráfico. Y entonces estamos delegando nuestra decisión de ver por dónde nos vamos en una entidad que va a decidir por nosotros. Y por ahí empiezan los problemas y los grandes retos de esta tecnología. Inteligencia artificial, bueno, pues ya lo saben, es reconocimiento de datos, ya se habló de las predicciones estadísticas y entonces sabemos que hoy los elementos meteorológicos se pueden predecir con mucho mayor precisión que antes. Antes era muy fácil saber las predicciones meteorológicas. Si la persona que en el noticiero te decía que hoy va a llover, pues entonces no llovía. Era muy fácil. Hoy, la verdad es que los sistemas son mucho más complejos, tienen acceso a mucho más datos. La inteligencia artificial se alimenta de los datos. Y ese es otro elemento que les dejo, no exhaustivamente, ya lo estudiarán ustedes los que estén interesados en el tema, pero ya también Priscila hablaba de la complejidad de la protección de los datos. Porque de pronto estamos dándole a las herramientas de inteligencia artificial datos muy sensibles que podrían dar cuenta de quiénes somos y exhibir cosas que posiblemente nosotros no sepamos ni de nosotros mismos. Entonces, por ahí va un poquito la cosa con el tema de inteligencia artificial. Si tuviéramos que entender inteligencia artificial así muy rápidamente, como un concepto general, dentro de ese concepto general hay una evolución de estos sistemas de programación estricta y de if-then, ¿no? Si esto pasa, entonces haz esto, para evolucionar a una herramienta mucho más poderosa que era la que tenía el aprendizaje automático o machine learning. Ya era un algoritmo diferente al anterior, porque el machine learning ya es un algoritmo que tiene capacidad de aprender, y esto fue brutal. O sea, los seres humanos perdimos la batalla en el ajedrez por ahí de 1995 a manos de una máquina que era una máquina que creó una empresa IBM que se llamaba Deep Blue, y le ganó al campeón entonces mundial de ajedrez, ¿no? Lo que nos quitó la supremacía como seres humanos de un juego. Pero 20 años después, la empresa de Google diseñó un sistema, un algoritmo diferente que se llamaba AlphaZero, y este algoritmo lo que hizo fue jugar ya no contra el campeón humano de ajedrez, porque pues ese ya hace mucho que le habían ganado, sino jugó contra la otra máquina que era la campeona de ajedrez, que se llamaba Stockfish 7, y este algoritmo, jugando contra sí misma por un par de horas, logró derrotar a la máquina de inteligencia artificial anterior, que no estaba basada en machine learning, sino en un sistema de expertos, una devoración completa de estrategias que le ponían expertos para jugar el ajedrez. Entonces, con esto vemos un avance. Machine learning ya es lo que antes se entendía como inteligencia artificial, hoy ya no se entiende, hoy es el machine learning y la inteligencia artificial. Pero el machine learning tuvo una sofisticación que es el deep learning, y el deep learning ya es un mecanismo, una arquitectura algorítmica que lo que hace es replicar a las redes neuronales del cerebro humano. Y ahí es donde empieza a ponerse interesante la cosa, y esto tiene que ver con la evolución de las redes neuronales profundas, que crean esto que se dijo en la primera intervención y que retomó Priscila, que es la inteligencia artificial generativa, que es la que habla, o la que todos conocemos y conocimos a finales de octubre del año pasado, que es el ChatGPT.
Yo quisiera hacer un ejercicio aquí con ustedes para que me levanten la mano sin compromiso. No voy a tomar nota de quién levanta la mano y quién no, pero ¿quién ha usado ChatGPT o algún algoritmo de inteligencia artificial generativa? Pues miren, este ejercicio está interesante. Ahora, gracias, bajen la mano. Ahora levanten la mano quienes no lo han usado. Fíjense, es muy interesante. Desde aquí les voy a platicar cómo van el score, porque el error que cometemos cuando venimos a hablar de temas como este es que asumimos que todo el mundo ha usado la herramienta, porque es una herramienta impresionante. Y sin embargo, en este ejercicio así muy rápido puedo ver, directora, tome nota, ¿no?, que es la mitad de sus alumnos han usado ChatGPT, pero la otra mitad no. Y esto es muy interesante, es verdaderamente interesante, porque yo vengo de un evento en San Francisco donde una asesora de una presidenta, de una canciller alemana, que entonces era la canciller alemana, me decía que en sus estadísticas, en Estados Unidos, en la población general, aquí estamos hablando de la población educada en la educación superior, o sea, estamos hablando de los privilegiados de la educación, pero que a nivel poblacional en Estados Unidos apenas el 10% de su población había usado ChatGPT. Entonces estamos hablando de una herramienta que, si bien para algunos de nosotros es pues ya un viejo conocido que nos impone retos enormes, pues la verdad es que para la población en general todavía es una herramienta desconocida y poco accesible. Muy rápido, porque insisto, el reto, les decía yo, es hablar de este tema en 15 minutos. Cuando sale la inteligencia artificial generativa, sale porque una empresa que se llama OpenAI, que ya se había dado cuenta de ella, decide pues sacar la herramienta que, por ejemplo, Google ya tenía avanzada, muy avanzada su herramienta, pero que no se habían atrevido a sacarla al público. OpenAI fue muy aventurado y decidió lanzarla al público. Cuando viene esta salida al público de OpenAI, Microsoft anuncia una inversión de $10,000 millones a OpenAI. De ese tamaño es el negocio que se está viendo en esta herramienta. Y entonces, ¿qué hace Google? Pues dice, yo tengo que sacar la mía, pues si yo ya la tenía. Pero ¿por qué no la había sacado? Porque tenían muchas preocupaciones de lo que esta herramienta pudiera generar. Los que lo han usado entenderán mejor a qué me refiero. Es una inteligencia artificial distinta, porque esta inteligencia artificial tiene capacidad de crear. Por eso se llama Generative AI. Gen AI, capacidad de generar. Y dijimos, o se dijo, que tiene capacidad de crear texto. Sí, pero no solo texto. La Gen AI tiene capacidad de crear imágenes. Ustedes, esto que se le escribe en un espacio se llama prompt. El prompt es lo que ustedes escriben. Ustedes escriben gato negro en un fondo blanco, mirando a la luna, en las estrellas. Y le dan enter y le saca la interpretación que la inteligencia artificial generativa tiene de eso que ustedes escribieron, y les da 4 o 5 versiones de lo que ustedes le pidieron para que escojan la imagen que más les gusta. Estas son las primeras expresiones de la tecnología. Pero también puede crear audio. Ustedes graban 2 minutos con su voz leyendo una frase, y a partir de eso la inteligencia artificial puede replicar su voz y hablar en varios idiomas, ¿no? Lo que ustedes digan lo puede traducir con su propia voz en otros idiomas. Y luego viene la última expresión de esta tecnología, que es la creación de video. ¿Se acuerdan de los deepfakes? ¿Saben lo que son los deepfakes? Perdón, son puros anglicismos muy chocantes, pero pues ni modo, son los que están creando la tecnología y son los que crean los conceptos de la tecnología. Los deepfakes son las imágenes que parecen reales, pero que son falsas. Posiblemente alguno de ustedes vio al Papa Francisco con su chamarra de marca y sus cadenotas de oro, ¿no? Y pues habremos dicho, híjole, este Papa así como que muy franciscano no salió, ¿no? Pues no, es que no era el Papa, era un deepfake
del Papa, ¿no? Y ahí están las fotos de Trump siendo arrestado antes de que lo arrestaran. Y todo esto son realidades que nos deben de preocupar, y ahí me voy a centrar, porque cuando sale todo este tema el año pasado, hay un señor que les sugiero tomen nota de él y que lo sigan, que se llama Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es uno de los padrinos de la inteligencia artificial. Él trabajaba en Google y decidió renunciar a su trabajo, seguramente ganaba y ganaba muy bien, pero decidió renunciar. ¿Y por qué renunció? Porque él dijo, estoy viendo en el modelo que yo estoy entrenando en Google cosas que me preocupan. Y como trabajando en Google no puedo hablar porque tengo convenios de confidencialidad, renuncio para poder hablar. Y entonces Geoffrey Hinton nos alerta, no es un visionario irresponsable que nos trata de asustar con cosas, es un experto, una persona que ganó el premio Turing, que es como el premio Nobel para los que se dedican al cómputo, para que tengamos una idea de quién es Geoffrey Hinton. Y él dice, a ver, primero veo un riesgo existencial. ¿Qué es esto de un riesgo existencial? Bueno, pues que esta tecnología podría implicar, si no le ponemos guardrails, o sea, si no le ponemos límites al desarrollo de la tecnología, podría representar un riesgo para la existencia de la especie humana. Bueno, pues eso sí suena interesante y escandaloso, pero ya también conocemos que las bombas nucleares también representan un riesgo existencial. Bueno, pues las bombas nucleares fueron motivo de un tratado internacional para buscar evitar, mitigar ese riesgo, ¿no? No hay un tratado internacional para la inteligencia artificial y tendríamos que ver en un foro de abogados, de futuros abogados, este tema de la regulación nos tendría que interesar muchísimo en primer lugar. Entonces él ve, primero, cuidado, esta tecnología responde a los objetivos que le pongamos, pero si le damos la oportunidad de que tenga sus propios objetivos, puede ser una inteligencia que eventualmente se salga de control. Bueno, por ahí empezamos. El segundo, se están hoy desarrollando sistemas de armamentos que tienen incorporados mecanismos de inteligencia artificial. O sea, bombas, misiles, drones, artillados, que tienen la capacidad, o que podrían tener la capacidad de tomar la decisión de aniquilar a un ser humano. Se llaman sistemas de armamentos autónomos y hay una gran preocupación en los expertos en el tema por el desarrollo de estas máquinas. Porque son máquinas que se asemejan a las películas de ciencia ficción, que han sido taquilleras, pero que podrían generar un verdadero caos, un desastre para efectos del ser humano. Estamos creando máquinas que podrían tener la capacidad de decidir matar seres humanos. La polarización social es otro de los riesgos que ve Hinton, reales. A ver, no voy a pedir que levanten la mano los que sean chairos o los que sean fifís, porque sería irresponsable de mi parte, pero todos sabemos, y eso sí, seamos de cualquiera de los dos lados, sabemos que ya no hay lugar para estar en medio. Nuestra sociedad nos ha llevado, a partir de la información, y decía Priscila muy bien, de la moderación del contenido que dan, por ejemplo, las redes sociales, que es como nos informamos, ya los jóvenes y los no tan jóvenes, ya casi no leemos el periódico para informarnos. Buscamos el Twitter o el feed de Instagram, que me manda la información que sabe que quiero ver. Entonces, si yo soy fifí, me va a mandar pura información para fifís. Y voy a estar fascinado diciendo, pero ¿cómo puede haber gente que apoye a López Obrador si claramente está en el lado equivocado de la historia? Pero es que del otro lado pasa exactamente lo mismo. El chairo ve pura información que es la que le gusta ver y no se entera de las opiniones que tienen los fifís. Entonces nuestra sociedad está como en este salón, ¿no? En este auditorio, polarizada. De un lado estamos unos, del otro lado están los otros. Eso implica riesgos enormes para la sociedad y por supuesto que para las democracias, que es la cuarta preocupación de Geoffrey Hinton. ¿Qué va a pasar con la democracia? Tenemos un proceso electoral que ya empezó, el del 2024, donde vamos a elegir a la próxima presidenta de México.
¿Y qué creen? ¿Qué va a pasar cuando salga Claudia o Xochitl con su chamarra de marca y sus cadenas y sea una foto que es falsa? ¿Qué va a pasar si vemos un video o escuchamos la voz de una de las candidatas diciendo una barrabasada? Pues que lo que se aclara que eso era falso, posiblemente ya perdió la elección. Y entonces estas herramientas en manos de gente que quiere manipular a las masas para efectos electorales se vuelve un elemento que tenemos que atender. Y a ver, los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrían, y de hecho lo están preocupados y están tratando de ver cómo mitigar esta problemática. Bueno, el siguiente es el tema de los sesgos y discriminación. No me voy a detener mucho ahí porque ya se dijo. El sesgo pues es si la información, la inteligencia artificial se alimenta de datos, pues los datos, si están sesgados, por muy bien que esté construido el algoritmo, pues va a dar resultados sesgados. Pero es el sesgo algorítmico también. El que crea el algoritmo, si lo crean un grupo de hombres de una misma etnicidad y de la misma edad, pues ellos van a crear un algoritmo a partir de su visión de la vida. Hoy las grandes empresas están incorporando técnicos, sociólogos, filósofos, abogados y abogadas, ¿no? O sea, una población plural para que participe en el desarrollo de algoritmos y no haya un sesgo de diseño algorítmico. Y el último problema que nos toca a Hinton, y con ese los dejo, porque ese es un tema que les va a tocar enfrentar a ustedes, es el tema del desempleo. Pues sí, las máquinas vienen a sustituir una muy buena parte de lo que hace el ser humano. Y hasta antes de la inteligencia artificial generativa, del chat GPT, yo daba conferencias y decía, no se preocupen, o sea, si son conductores de Uber, preocúpense, porque hoy en San Francisco ya hay un sistema que se llama Waymo, que le pican y llega un coche que no trae conductor y te lleva donde tú quieras. Entonces, si eres conductor de Uber, más vale que te enteres que este Waymo va a llegar a México pues en 5 años cuando mucho. Ya no va a haber choferes, ya no va a haber conductores humanos, y somos tan irresponsables para manejar que nos van a terminar prohibiendo que manejemos. Entonces, si tú eras chofer de camiones, yo decía, bueno, sí, preocúpate, tú estás en la parte más vulnerable de la tabla. Con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, el problema es que esta herramienta tiene capacidad de creación literaria, jurídica, y estamos en las primeras versiones. Entonces, para los abogados, para las abogadas, sin duda, el reto también va a ser mayúsculo, y va a haber muchos despachos que van a terminar desechando gente porque las máquinas van a hacer mejor su trabajo. ¿Con qué los quiero dejar? Y ya luego quiero escucharlos a través de sus preguntas. ¿Cuál es la principal característica que yo creo que debe tener un joven para enfrentar esta época de grandes retos? Se llama capacidad de adaptación. Tienen que aprender a adaptarse. Hace rato Mario era muy amable y decía, el maestro Pruneda lleva 20 y tantos años de dar clases. Entonces yo era muy orgulloso y decía a mis hijos, ¿no? ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá es abogado. Soy abogado. Bueno, era yo abogado especialista en derecho civil, maestro de sucesiones. Yo les hablaba a mis alumnos del derecho romano, y ahora estoy apasionado y metido en un tema que me obligó a reinventarme, y me costó trabajo, porque como decía Priscila, los tecnicismos son enormes, la complejidad es enorme, y cuando crees que ya entendiste un tema, te sale el chat GPT y te vuelve a representar un reto enorme, ¿no? La capacidad de adaptación es un reto fundamental. Por eso es tan valioso que la UADY, la Facultad de Derecho de la UADY, haga un ejercicio como el que estamos haciendo aquí, porque ustedes tienen que asumir el rol de su capacidad de adaptación para no quedarse fuera de la jugada. Y para eso la tecnología les va a dar muchas herramientas, porque tienen a la UADY y su plan de estudios y lo que de aquí puedan ustedes sacar para su formación jurídica, pero de ahí tendrán que buscar
todos los cursos, todas las herramientas que la tecnología les da para actualizarse y para especializarse en diferentes cosas, una vez que vean que su trabajo en el despacho que los contrató ya está un poco en peligro. Pero ese es el enorme reto, y es a lo que yo les invito el día de hoy, a atreverse a desarrollar su capacidad de adaptación. Y con eso, bueno, cierro mi plática. Dejé muchísimas cosas pendientes aquí en el tintero, pero pues ya el próximo año que me vuelvan a invitar, platicaremos de eso y más. Muchas gracias. Pablo, por su intervención, y ahora sí abrimos un espacio para quienes voluntariamente quisieran formular alguna pregunta a nuestros panelistas. Aquí tenemos a una alumna. ¿Sí? Buenas noches, Carlos. Quiero agradecer este espacio que se abrió para hablar sobre este tema. Y mi pregunta hacia los ponentes es: ¿qué logros se han obtenido o qué se tiene planeado hacer a nivel nacional e internacional para que las inteligencias artificiales respeten los derechos humanos, para disminuir esto de los deepfakes o temas discriminatorios sobre las inteligencias artificiales sugestivas que le van a decir a las empresas dónde abrir sucursales o hacia qué público se deben dirigir, dejando a un lado el otro sector? Gracias. Muy buena pregunta. Estamos en ese proceso. A ver, hay varias... creo que hay una desarticulación muy fuerte a nivel internacional. Cada quien está el G7, que es el Hiroshima de inteligencia artificial, que solamente un grupo de 7 países que están viendo, que ahorita lo que quieren es abordar una regulación en torno a la inteligencia artificial para que sea retomada a nivel Unión Europea, que nosotros, bueno, no nosotros, pero hay una autora muy importante, ahorita no la tengo aquí, pero ella habla sobre el efecto Bruselas. Y ese efecto Bruselas, digamos, es que la Unión Europea ha dado muchas buenas regulaciones en distintas materias, ¿no? Llámese competencia económica, llámese, por ejemplo, el de datos personales, el GDPR, ¿no? que fue muy buen visto, o lo que se llama el acto de servicios digitales, ¿no? Entonces, lo que quieren es, digamos, este grupo poder realizar una regulación que pueda ser replicado para otros países o otras regiones. Digamos, este es obviamente una de las críticas que dice el efecto Bruselas, es que pues en diferentes regiones hay diferentes contextos, diferentes estados democráticos, unos más que otros, ¿no? Porque hay un debilitamiento, por ejemplo, en Asia, ¿no? Como en China, o en la cuestión de África, o incluso en América Latina, que no necesariamente se tienen que adaptar ese tipo de regulaciones a este tipo de contextos, sino que también una de las críticas que se hace es que debe haber una apertura mucho más regional sobre cómo abordar este tema, sí tomando como lineamientos, pero no copiando y pegando, digamos, ese tipo de regulaciones. Otra de las discusiones que se está dando es con UNESCO. UNESCO ya había publicado anteriormente uno que se llama Ética de la Inteligencia Artificial, donde habla justo, ¿no?, sobre cómo utilizar la inteligencia artificial bajo esta mirada de ética o de conducta o de principios generales. Hay un fuerte, digamos, arranque por parte de UNESCO para ir bajando este tipo de recomendaciones a nivel Latinoamérica. Ya empezó con Chile y ahora, digamos, ahora sigue México.
Entonces, justo las discusiones que se están empezando o que están dentro de la mesa están enmarcadas, digamos, a la metodología de recomendaciones sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Hay discusiones respecto a eso en el sentido que si debería ser ética o más bien retomar el marco interamericano en materia de derechos humanos, porque ya hay mucha información respecto a eso, ¿no? Algo muy relevante y que hay que tomar en cuenta es que ya las relatorías de libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como el interamericano, justo habían citado el informe de Internet que hizo la RELE en su momento, es que los derechos digitales o los derechos que se ejercen en línea también son protegidos como derechos humanos. Entonces, digamos, bajo este umbral, ¿no?, de protección y de obligación por parte de los estados es bajar, digamos, esos lineamientos y aplicabilidad a la normatividad de cada uno de los países. Algunos aún cuesta entenderlos porque no todos tienen, digamos, esta perspectiva o este enfoque. Sin embargo, es algo que se está incidiendo de manera fuerte, ¿no?, para que se puedan emplear. No solamente a nivel Estado, pero también con plataformas digitales, ¿no? Era lo que estaba diciendo. A ver, las normas o términos de servicios no necesariamente, o más bien no están alineadas a cuestiones de marcos interamericanos de derechos humanos. No lo están, porque ellos pueden entender violencia física o discurso de odio completamente diferente a lo que entiende la Relatoría de Libertad de Expresión, que ya, digamos, hay un balance sobre o sea, que obviamente la libertad de expresión no es absoluta, ¿no? Tiene ciertas excepciones, pero, digamos, las plataformas no lo utilizan, ¿no? No es, porque lo único que quieren las plataformas es regular, digamos, el contenido conforme a lo que ellos o ellas interpretan, ¿no? Entonces, los que están regulando son los que están en Silicon Valley, ¿no?, que no tienen nada o no saben de esta parte interamericana o no saben, digamos, de los contextos de otras regiones, y por eso hay como ciertas violaciones a los derechos humanos en plataformas digitales. Y bueno, o sea, quería comentarte otras cosas que están sucediendo, que es además lo de la gobernanza de Internet, que el próximo año va a haber muchas discusiones en torno a qué hacer con la inteligencia artificial, porque o sea, es muy incierto, que va evolucionando. Entonces, lo que no se quiere es caer en una regulación que sea exclusivamente para una tecnología, ¿sabes?, sino que pueda ser una regulación que sea mucho más amplia en el sentido de prevenir las siguientes tecnologías que puedan venir, ¿no?, y no solamente enmarcarse a una sola. Entonces, es un reto bastante fuerte que tienen tanto las autoridades, pero creo que tienen muchas herramientas de dónde jalar, ¿no? O sea, ya te había dicho el marco interamericano, pero también el europeo. En África es diferente, en Asia es distinto porque, digamos, hay una fuerte incidencia por parte de China, ¿no?, y más en el mercado digital. Y otra de las cosas es que ya existe recomendaciones, o más bien un informe o principios sobre derechos humanos y empresas. Ya eso se hizo cuando estaba la situación de tierra y territorio, ¿no? Digamos, era más enfocado a DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, que era más como el enfoque a minería, pero ahora se está retomando una discusión para que las plataformas entren a esos principios, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es... Hay varias discusiones, se está tratando de poder determinar, y otra de las cosas que justo Pablo lo había comentado es como la polarización, específicamente por las cuestiones de guerras, ¿no?, que están utilizando, digamos, tecnología específicamente en cuestiones de crímenes, ¿no? Y entonces entra ahí una discusión sobre el derecho internacional humanitario, qué pasa ahí con la aplicación de la tecnología. Entonces quieren hacerlo de una forma muy rápida porque saben que
se están moviendo muchísimas cosas y que también está en peligro. Y como dice Pablo, o sea, no hay un tratado como el de armas nucleares, o que digan, bueno, también hay un tratado sobre inteligencia artificial. No se ha hablado eso al respecto, ¿no? Porque lo que quieren es más bien bajar el tema dependiendo en el contexto de cada uno de los países. Sin embargo, yo creo que sí, Naciones Unidas de hecho está haciendo, el próximo año hay una conferencia que se llama Digital Global Compass, que es como para discutir todas estas cuestiones con miras a que se discuta si efectivamente se necesita un tratado o no, porque también ha habido muchas discusiones, por ejemplo, en los temas de ciberseguridad y cibercrímenes, que también es otra cosa, ¿no? Y que también está en discusión y en conflicto, y hay una presión fuerte por parte de los estados ahí también. Bueno, complemento un poco lo que dice Priscila. Carlos, ¿verdad? La pregunta de Carlos es magnífica, y coincido ahí, porque justamente es el gran reto en una conferencia con estudiantes de Derecho. Pues tenemos que hablar cómo podemos preservar los derechos humanos a partir de la irrupción de una tecnología como esta, que esa es básicamente la pregunta de Carlos y de muchísima más gente que se ha preocupado por el tema. Y decirte, sin duda hay que empezar reconociendo una cosa: el derecho está muy por detrás. La tecnología está saliendo, los de OpenAI se aventaron el tiro de lanzar ChatGPT y el derecho empieza a voltear, ¿no? A ver, ahora cómo lo hacemos. Ha habido algunos avances en este concepto que se conoce como soft law, ¿no? Principios. La OCDE, a la que México está afiliado, en 2019 emitió una serie de principios, y te voy a leer el segundo: principios sobre inteligencia artificial. México suscribió estos principios como integrante de la OCDE. Dice: los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse de manera que respeten al Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, e incorporar salvaguardias adecuadas, por ejemplo, permitiendo la intervención humana cuando sea necesario, con miras a garantizar una sociedad justa y equitativa. Bueno, pues, en principio ya está. Hay que crear inteligencia artificial que respete a los derechos humanos. Muy bien. Soft law, todos estamos de acuerdo. ¿Alguien no está de acuerdo? Difícilmente, ¿no? Y luego ya Priscila mencionó los principios éticos de la UNESCO, que esos son de noviembre de 2021, más recientemente, pero que dicen básicamente lo mismo. Son principios, son buenas intenciones. El problema está en el hard law, en el derecho coercitivo, ¿no? ¿Cómo? A ver si está bien. ¿Qué pasa si hago un sistema que no respeta los derechos humanos? Y ahí está China, y también lo mencionaba Priscila. Aguas, están haciendo uso de la tecnología para verificar patrones de conducta de la población, donde si un día tú te sales por la puerta de atrás, cuando siempre sales de tu casa por la puerta de adelante, te encuentras una patrulla que dice: ¿tú qué pasa contigo, ¿Y ahora por qué saliste por atrás? ¿Qué traes? Es real. O sea, el bombón para un sistema autoritario que significa la inteligencia artificial es enorme. Puedes tener un control poblacional asfixiante. Y ahí están los sistemas de calificación o score social, ¿no? Donde si te portas mal, pues ya no puedes comprar boletos para ir al cine porque te portaste mal. Y tu teléfono celular te va a dar referencias para ver cuál es tu score, y en función de eso podrás hacer uso de la vida en sociedad como te lo permite el sistema. Es orwelliano y es de preocupación. En el tema de hard law hay varios esfuerzos, y te digo, es un tema tan grande que pues se podría dar una conferencia solo de esto. Para que entendamos el tema de inteligencia artificial, tenemos que entender primero quiénes son los países que generan inteligencia artificial en el mundo. El líder, Estados Unidos. Pegadito al líder, ¿no? El sublíder, y compitiendo en varios frentes, China. Y en tercer lugar, pero un tercer lugar muy distante, la Unión Europea. En bloque, todos juntos, muy lejos. Entonces, esto es importante, porque los que están desarrollando la inteligencia artificial son los Estados Unidos y China. Curiosamente, los que menos regulación han sacado
de la tecnología son Estados Unidos y China, porque regular es de alguna manera limitar, y aquí hay una lucha geopolítica por la supremacía del mundo. Suena a ciencia ficción, a película, pero así es. Y ahí está Putin, el innombrable, ¿no?, que hace algunos años dijo: y el que domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Y no se equivoca en lo más mínimo. Entonces, a ver, la Unión Europea no es creadora de inteligencia artificial en términos como Estados Unidos y China. Ellos, y también por su tradición jurídica, han sido los más serios para aterrizar la regulación de la inteligencia artificial. Desde 2021 están discutiendo una iniciativa de ley en su sistema complejísimo tripartita de leyes de la Unión Europea, donde pues quieren regular a la inteligencia artificial en su conjunto. Y ya salieron los ingleses a decir: no, pues ¿cómo crees? Eso no se puede. Hay que legislar la inteligencia artificial por sus efectos concretos en cada área. En la medicina, pues legisla inteligencia artificial para la medicina. En el derecho y la justicia digital, inteligencia artificial para la justicia digital. Bueno, ese es un debate. Los europeos dicen: no, vamos a regular toda la inteligencia artificial desde una perspectiva de los riesgos que genera. Y entonces clasifican a la inteligencia artificial por los riesgos que genera, y en función de eso le van poniendo regulaciones específicas, todas amparadas en los derechos humanos. Pero ese es un modelo que ha tenido una complejidad enorme, porque cuando el Parlamento Europeo estaba a punto de aprobar la versión final de esta ley, y esto pasó en junio de este año, el Parlamento ya iba a aprobar. ¿Y qué creen? Pues que con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, con el chat GPT, pues decidieron incorporarle un capítulo solo para los modelos fundacionales que tienen que ver con inteligencia artificial generativa. Sobre las rodillas lo pusieron, pero así lo incorporaron en junio de este año, para que sea el modelo de regulación que se discuta y que se apruebe, que en el mejor de los casos lo van a aprobar finales de este año, principios del próximo año, y que trae una vacación legis de 2 años. O sea, esta legislación en el mejor escenario, va a empezar a surtir efectos como derecho positivo vigente, pues por ahí de 2025. ¿Tendremos el tiempo para esperarnos a los procesos legislativos con una tecnología que está siendo tan dinámica? Y luego está el otro problema que dijo Priscila muy bien, y la territorialidad. Digo, la Unión Europea por lo menos es un mercado ahí de 500 millones de seres humanos, ¿no? Algo incidirá. Pues yo creo que en México hay una iniciativa de ley sobre inteligencia artificial del diputado Loyola. Pues está bien, busca crear una agencia nacional de inteligencia artificial que se encargue de todo. Pues sí, pero ¿que se encargue de qué? De todo. Bueno, pues de todo, que se encargue, muy bien. Otro ente burocrático que se encargue de un tema tan complejo. En Yucatán, y lo traía, les digo que falta tiempo, por supuesto, pero en Yucatán tenemos una iniciativa de ley en inteligencia artificial. El 6 de septiembre de este año se presentó una iniciativa al Código Penal de Yucatán por el uso indebido de software de inteligencia artificial en relación a su uso en delitos como violación a la intimidad sexual y falsedad de declaraciones ante la autoridad. Bueno, este es un caso concreto. Bueno, ya Yucatán puede pararse y decir: nosotros en este caso concreto ya estamos tratando de que se incorpore un tipo penal al mal uso de la inteligencia artificial. Y por ahí está el caso tan sonado del joven que decidió tomar las fotos de sus amigas, de sus compañeras, y alterarles la cara o tomar las caras para meterlas en películas pornográficas, y le pareció muy chistoso estar enseñando fotos o películas pornográficas de sus compañeras. Seguramente saben de qué estoy hablando. Pero bueno, pues ese es el problema de las deepfakes que estábamos platicando. Entonces, ¿a qué voy? Enorme reto cómo regular amparados en los derechos humanos. Enorme reto. ¿Cuál es la propuesta? Pues que no va a resolverse esto en mecanismos regulatorios ordinarios,
Y ya Priscila hablaba de una palabra que ojalá se les quede como un ruidito en la cabeza, que es la gobernanza. Posiblemente tendremos que encontrar mecanismos nuevos para generar regulaciones, no a través de procesos ordinarios, algo mucho más ágil y donde converjan no solo estos ilustrados que conocen de todo, que son los diputados y senadores, legisladores, sino que converjan la industria, los diputados y los senadores, por supuesto, las representaciones públicas y políticas, pero también las organizaciones de la sociedad civil como artículo 19 y de pronto también la academia, ¿no? Y en esa entidad, ¿no?, en esa realidad de convergencia entre todos, pues ir generando mecanismos regulatorios más o menos eficientes y sobre la línea, porque si no nos vamos a seguir perdiendo la batalla del tiempo. Muchas gracias a nuestros expositores por estas respuestas. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que concluir aquí. Quienes tengan alguna pregunta nos las pueden hacer llegar y con mucho gusto se las compartimos. Invitamos a nuestra directora para que haga entrega de las constancias de participación y de un breve mensaje de cierre. Buenas tardes a todo el auditorio. Maestra Priscila, doctor Pablo, qué enorme gusto escuchar esta tarde toda la experiencia y el aporte que han tenido sobre un tema que es de suma relevancia, que es la inteligencia artificial. Nos queda claro a todos y a todas esta tarde que tenemos un gran sector preocupado por seguir generando inteligencia artificial, pero tenemos un enorme sector preocupado por todos los retos, los planteamientos, el alcance y todas esas realidades que bien tuvieron ustedes y la maestra Susana plantear esta tarde. Creo que nos quedamos con eso. La inteligencia artificial es parte de nuestra vida diaria, pero también es parte de una serie de retos que como abogados también pues vamos a tener que enfrentar y sobre todo pues nuestras generaciones próximas a dedicarse al ejercicio del derecho. Muchísimas gracias. Me voy a permitir entregarles unos reconocimientos y un pequeño presente por parte de la facultad. Dice: la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la presente constancia a la maestra Priscila Ruiz Guillén por su valiosa participación en el seminario internacional denominado La inteligencia artificial en Latinoamérica, regulación y acceso a la justicia, la cual se llevó a cabo en el marco de la 27ª Semana Jurídica y Cultural denominada Tópicos y Realidades Actuales del Derecho en México. De mismo modo se otorga la constancia al doctor Pablo Pruneda Gross. Y de esta manera llegamos a la parte final, agradeciendo su atención y también reiterarles la invitación a las siguientes actividades de esta Semana Jurídica y Cultural. Muy buenas tardes.